buen día a todos. Mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales les damos una cordial bienvenida a nuestro segundo seminario permanente de Seguridad y Justicia. El día de hoy tenemos el seminario con el título Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías para la Prevención de los Delitos. El tema que abordaremos hoy será seguridad multidimensional desde la perspectiva de la complejidad, contextualización y modelos de referencia. Les recordamos a nuestro seminario se lleva a cabo en línea y esperamos dudas y comentarios en la caja de comentarios. A continuación, les leeré un poco sobre la semblanza curricular del maestro Carlos Eduardo Valenzuela Oviedo. El maestro Valenzuela fue oficial superior de la Policía Nacional de Colombia, con el grado de mayor. Cuenta con un máster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva en la Universidad Jaume I de España. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Es especialista en el servicio de policía en la Dirección Nacional de Escuelas de Bogotá, especialista en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo por la Universidad Remington. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Valenzuela. Maestro, por favor, lo escuchamos. Bueno, es un gusto tener esta oportunidad con ustedes para dar a conocer aspectos de interés sobre este tema de la seguridad que, digamos, en las últimas décadas se ha convertido en un tema de muchísima atención y de muchísimo interés para las distintas organizaciones, distintos entes, distintos estados. Todo el mundo está hablando de seguridad en este momento y cada vez va a ser más interesante empezar a pensar y hablar de lo que significa la seguridad. Porque lo que significa la seguridad en términos generales significa la tranquilidad para las personas, el entorno en el cual los seres humanos pueden desarrollar su vida con ese contexto de tranquilidad y alrededor de eso se generan estos espacios de seguridad. Pero como lo señalaba, la seguridad tiene muchísimas aristas que tenemos que empezar a entender y es por eso el título de esta presentación. El título de la presentación marca el escenario de ese concepto de la seguridad multidimensional, porque la seguridad no solo se puede ver desde un solo punto de vista. La seguridad multidimensional marca la existencia de distintos factores que inciden de manera directa o indirecta en el desarrollo de esos escenarios de tranquilidad que necesitan las personas para poder vivir en este mundo en el que nos encontramos. Ahora bien, la idea es orientar esta presentación entendiendo ese concepto de seguridad multidimensional, pero marcado bajo un escenario que se ha puesto un poco de moda últimamente y es el contexto de la complejidad, la perspectiva de la complejidad. Cuando yo me refiero a la complejidad, no significa que es algo difícil. No. La complejidad se refiere al entendimiento de los factores que rodean el universo y el mundo en el que nos encontramos y cómo todos esos factores se integran o desintegran de una manera u otra para que nosotros tengamos un entorno o entendamos el entorno en el que nos encontramos. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a mirar esa visión de la seguridad desde el pensamiento complejo. Y en primera instancia hay que señalar que todo el contexto de la complejidad y en este contexto de la seguridad basada en la complejidad tiene que estar soportado en una visión transdisciplinar, es decir, no existe una única regla basada en seguridad o no existe un único contexto científico basado en seguridad. No, la seguridad digamos que se integra con distintas ciencias. Yo puedo ver la seguridad desde distintos escenarios, inclusive yo podría ver la seguridad
entendiendo inclusive la física cuántica. Yo podría ver la seguridad entendiendo los conceptos de la sociología, de la filosofía política. Entonces, cada una de estas ciencias, de una u otra manera, tienen variables y factores que pueden ser utilizados para poder entender de manera mucho más profunda los contextos de seguridad en el que nos encontramos. He ahí la integralidad que tienen los temas de complejidad y es por eso interesante evidenciar y entender el concepto de seguridad basado en la complejidad. Ahora bien, existe un concepto muy interesante. Este concepto fue desarrollado por dos grandes filósofos quienes desarrollaron un libro llamado Las 1000 mesetas. Este libro llamado Las 1000 mesetas, el capitalismo de la esquizofrenia, desarrollado por Deleuze y Guattari, establece un concepto súper interesante que podemos traer para poder analizar la complejidad y de por sí la seguridad. Y es el concepto de los rizomas del conocimiento. Guattari y Deleuze nos traen un concepto a través del cual nos llevan a identificar la necesidad de entender que el mundo contemporáneo no es un mundo orientado de manera vertical. Hoy en día las cosas se están presentando de una manera disvariada. El escenario social en el que nos encontramos emerge en la existencia de cosas que se crean y se destruyen, pero a partir de que se destruyen se vuelven a crear. Y ese concepto de creación y destrucción constante es ese movimiento que hace que las sociedades cambien constantemente. Y de por sí, cuando las sociedades cambian constantemente, pues en gran medida el concepto de seguridad también cambia inexorablemente. Entonces no es lo mismo ver la seguridad que tenemos hoy en día, los intereses de seguridad o digamos las necesidades de seguridad que tiene hoy en día el ser humano y compararlas con esas necesidades de seguridad que teníamos hace 50, 100, 200 años. Porque las concepciones van cambiando, se vuelven divergentes y al mismo tiempo convergentes. Como yo les decía, hay una construcción y una destrucción y una construcción constante. Y lo que hacía Deleuze y Guattari es identificar que el ser humano en sus procedimientos de análisis de los comportamientos, de la identificación de las creaciones estratégicas para tomar decisiones, está basado en árboles específicos, en lo que se llama el calco, lo que llamaba Guattari como el calco, es decir, lo que se ha tratado antes, volvámoslo a producir ahora. Lo que sirvió en su momento antes, traigámoslo otra vez ahora, porque eso muy seguramente va a funcionar. Entonces, como nosotros filosóficamente y psicológicamente estamos orientados hacia el concepto del calco, hoy en día vemos que las estrategias que se desarrollan especialmente en temas de seguridad, en gran medida ya no están sirviendo. Ya no están sirviendo porque están soportadas en ese concepto de calco y no se entienden los conceptos de rizomas, que los rizomas son los que generan nuevos escenarios de comportamiento a través de los cuales el ser humano necesita entender cómo estamos hoy en día. Y los contextos sociales van cambiando constantemente. Pero si nosotros no tenemos en cuenta ese concepto de rizoma, del desarrollo rizomático de la sociedad, no vamos a poder encontrar realmente factores que nos ayuden a crear estrategias que impacten verdaderamente los escenarios de seguridad. Y es por eso esa relación entre la seguridad multidimensional y un poco toda la teoría, todo el concepto que nos trae la complejidad. Ahora bien, tenemos el concepto del orden y el caos. El concepto del orden y el caos, como les decía, hace parte también de esos modelos de complejidad. Constantemente nosotros estamos marcados bajo fenómenos que realmente indican la existencia de factores caóticos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también estamos involucrados en un mundo en el cual está
totalmente normativizado, existen reglas para absolutamente todo, existen normas para absolutamente todo. Sin embargo, el orden y el caos nos da a entender que a veces cuando existe tanta norma, tanta normatividad en términos de lo que tiene que hacer el ser humano, se empieza de por sí a generar ese caos. Porque créanme que en la medida en que existen más y más y más y más normas, muchas normas entran en contraposición con otras. Y hay factores y hay momentos en los cuales el mismo ser humano no sabe si toma una decisión o toma otra. O si toma una decisión puede verse vinculado a un problema por otra. Entonces, este modelo de orden y caos ha generado que los factores de seguridad se impacten de manera negativa o positiva, porque digamos que con el concepto de rizoma no podemos decir que es que las cosas son buenas o malas o es algo que está bien o algo que está mal, no. Nosotros tenemos que entender las variables y los comportamientos para poder establecer dónde estamos parados y esto sí funciona o no. Pero ese modelo del orden y el caos se emerge a partir de eso. Entonces nosotros hoy en día vemos las ciudades en el mundo y eso pasa en todo el mundo. Cómo en los entornos especialmente urbanos hay un interés por generar unos contextos de hiperorden, ¿cierto? Hiperordenación, en donde esos conceptos de hiperorden están soportados en el cumplimiento en primera instancia de las reglas. Es decir, usted tiene que botar la basura en un cesto. Eso hace parte de una regla de comportamiento social. Usted tiene que respetar las señales de tránsito porque esas son las normas que están establecidas para que el ser humano tenga una relación, digamos que de protección individual y colectiva frente al contexto del tránsito. Eso está bien. El contexto del orden de las ciudades, el contexto de cómo están organizadas las ciudades, cómo se desarrollan esas ciudades. Sin embargo, esos mismos conceptos urbanos de orden, que los tenemos totalmente claros, en un escenario tangencial tiene escenarios de desorden. Entonces uno observa en todas las ciudades, se ve eso, en todas las ciudades del mundo. Hay sectores de las ciudades en donde uno llega y empieza a evidenciar que ese caos existe. Caos representado en sectores llenos de basura, en sectores llenos de grafitis, pintan las paredes, afectan las fachadas, rompen fachadas para que sectores de personas puedan residir ahí, toman eso como viviendas, toman sectores grandes de las ciudades para utilizarlos como medio a través del cual se generen esa comercialización incluso de estupefacientes y ya toda la sociedad sabe que allá no se puede llegar, que llegando allá es peligroso. Entonces ese caos se desarrolla en medio de ese orden social que debe existir. Entonces por eso yo les digo, el orden y el desorden, el caos y el orden existen al mismo tiempo. Y la seguridad se tiene que desarrollar en esos dos órdenes, en los órdenes del caos y en el orden en el contexto del orden. En ese sentido, uno diría, estos entornos que representan el caos deberían ser destruidos, deberían ser completamente eliminados, y entonces las sociedades entran a esa confrontación ideológica en saber qué sí puede existir y qué no puede existir. Pero uno empieza a hacer un análisis más profundo sobre esos sectores que representan el caos y empieza a identificar que por dentro esos sectores también tienen su orden específico. Ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, la creación de grafitis y ustedes ven que los grafitis tienen una caracterización especial y ustedes ven que esos grafitis están en un sector de la ciudad, ustedes se van para otro sector de la ciudad y observan las mismas características. Se van para otra ciudad, encuentran grafitis y también tienen las mismas características. Es decir, que esos conceptos de caos también tienen su orden por dentro. Entonces, en seguridad, y por eso la seguridad multidimensional es tan importante, tenemos que entender que las cosas tienen su orden y su desorden y entender también ese desorden. Cuando entendemos
ese desorden podemos desarrollar estrategias efectivas que impacten la seguridad. Pero si nosotros no entendemos esos desórdenes, esas caracterizaciones de comportamiento sobre ese caos, digamos que vamos a seguir igual. Entonces aquí ya estamos dando, digamos que el inicio a ese concepto de la integración de lo que significa la seguridad en términos de la complejidad, en esos escenarios de complejidad. Ahora bien, hay un interés muy grande en desarrollar un modelo sistémico de seguridad. Hay muchos sectores en el mundo entero que hablan, como les decía, de seguridad, y es el tema de moda, la seguridad. Y el propósito es trabajar para ir desarrollando ese modelo sistémico de seguridad que nos permita llegar no a la efectividad completa, porque pues es imposible, pero sí a un escenario, digamos que lineal, que nos permita vivir bien, realmente. Pero para eso nosotros tenemos que tener en cuenta algunos principios que nos trae el análisis de la complejidad para poderlos vincular a la necesidad de generar entornos de seguridad que sean, digamos, que impacten de manera positiva a la sociedad. Pero si nosotros no tenemos claros estos principios, muy difícilmente podemos desarrollar modelos estratégicos de seguridad que realmente sí impacten. Entonces, el primer principio para poder desarrollar ese modelo sistémico de seguridad es el principio de la autoorganización. Principio desarrollado por Maturana, el chileno Maturana, quien establece que los conceptos de comportamiento tienen de por sí variables y desarrollos de autoorganización, es decir, que no necesariamente tienen que estar desarrollados a partir de la implicación humana, sino que los mismos conceptos tienden a organizarse, digamos que de manera particular. Entonces, les doy un ejemplo. La creación de la lluvia. En la creación de la lluvia, el mismo concepto, digamos que natural, hace que emerja el concepto de la creación de nubes y esa creación de nubes, el desarrollo de las lluvias. Pero ese concepto es un concepto natural y se autoorganiza y se desarrolla, digamos que a su manera. Entonces hay conceptos sociales también que tienen sus modelos de autoorganización. Entonces esos escenarios que yo les estaba comentando, en donde existe esos entornos de basura, de comercialización de estupefacientes, de indigencia incluso, estos escenarios se han venido autoorganizando de por sí porque a partir de sus necesidades crean esos contextos de integración que les permite establecer esas normas. El segundo concepto es la amplificación de las fluctuaciones. Resulta que cuando hay modelos de comportamiento o modelos de comportamiento social, ¿cierto? Que no tiene control en su desarrollo, en sus primeras etapas, ¿sí? Puede tener impactos diferentes en términos de cómo se organiza. Este concepto nos lo trae Prigogine. Prigogine señalaba que hay modelos de comportamiento social que si no están antecedidos por una planeación específica, lo que hacen es fluctuar tanto de manera positiva o negativa hacia factores que inclusive nosotros no podemos entender. Entonces les voy a poner un ejemplo. Muchas ciudades del mundo están planificadas, fueron planificadas específicamente. Sin embargo, hubo momentos en la historia en que estas ciudades no tuvieron estos modelos o tuvieron un modelo de planificación, pero no tan claro, tan organizado, y lo que hizo fue generar una explosión demográfica grande, sin organización, y lo que hace es generar esos modelos de autoorganización internos, pero a partir de su propio desarrollo sin ser planificado. Entonces, al no ser planificado, ¿qué pasa?
se generan esos cinturones de miseria, se van integrando y se van creando y se van aumentando los cinturones de miseria, que en últimas necesitan también servicios públicos. Pero como no se ha organizado en sus primeras etapas, no se organizan esas ciudades en sus primeras etapas, pues no se entiende a futuro, no se hacen esas derivaciones necesarias para poder llevar esos servicios públicos a esos cinturones de miseria. Y es cuando nosotros vemos sectores de la ciudad con casas derruidas, con gente en unas situaciones extremadamente complejas y muchas personas, o digamos que la sociedad en sí dice, pero ¿por qué están estos cinturones de miseria y el Estado no llega allá? Es por el mismo concepto estratégico que nos trae Prigogine en términos de la amplificación por fluctuaciones. Entonces se va amplificando esa situación y van fluctuando los comportamientos y ya llega un momento en que eso a los planificadores los toma por sorpresa en muchos escenarios y no hay la capacidad para poder actuar de manera puntual. El otro concepto que nos trae la complejidad y que lo podemos orientar en términos y lo podemos soportar y relacionar con los temas de seguridad es la autoconsistencia. La autoconsistencia se relaciona con la inexistencia de principios o fundamentos jerárquicos. O sea, no hay jerarquía, ¿cierto? Pero digamos que al no haber jerarquía, tiene que existir una relación sí o sí, se tiene que dar esa relación, ¿cierto? Y se crean comportamientos en red, pero que no son jerárquicos, no son jerárquicos. Hay entornos de la sociedad que se comportan por, podríamos decirlo, ósmosis. La gente se relaciona, se integra, los barrios se van integrando, las comunidades se van integrando. Pero esas comunidades responden no a escenarios jerárquicos, sino a escenarios de las mismas necesidades que esas redes tienen. Entonces, eso va creando una autoconsistencia en esas relaciones que, como les digo, no necesariamente son jerárquicas y esas relaciones pueden inclusive explotar en factores que en determinado momento afecten la seguridad. ¿Por qué? Porque como no tienen entornos jerárquicos que los controlen, entonces pueden actuar de determinada manera y no hay forma de controlarlos, porque hacen parte de los contextos de autoconsistencia social. El siguiente también nos lo trae Maturana y su alumno Varela, el chileno Maturana, y él señala que hay sistemas y los sistemas tienen la capacidad de autoorganizarse, ¿cierto? Sin necesidad tampoco de intervención, pero los sistemas sociales. Esto Maturana lo llamaba la autopoiesis. Es decir, la poiesis es la organización y la autopoiesis es la capacidad que existe en unos entornos de autoorganizarse. En seguridad o en el contexto social, eso pasa. Por ejemplo, nos vamos a ir a un ejemplo en términos de cómo se crean las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales no tienen manual. No hay un manual en el que se diga, venga, usted va a tener este cargo, usted va a tener este cargo, usted se va a hacer... No. Las organizaciones criminales nacen con unos propósitos, con unos objetivos, que esos objetivos están marcados por esos escenarios de autoorganización. Sin embargo, estos objetivos hacen que dentro de la misma organización criminal existan factores de autopoiesis, es decir, que ellos mismos establecen cómo van a ser las características de su comportamiento y a partir de eso van a actuar. Uno diría, es que muchas organizaciones trabajan de la misma manera. Puede que sí, porque encuentran esos escenarios de autoorganización y factores de autoorganización, y ahí lo vemos en el contexto que sigue, que es la autosemejanza, que también es entender cómo puedo yo copiar algo de otro.
porque pues si a otra persona o a otra organización o a otro ente social le fue efectivo, pues yo también lo hago de esa manera y lo puedo mejorar. Pero de por sí, la misma organización genera ese modelo de autopoiesis. Ahora, nosotros en las ciudades constantemente vemos operaciones policiales, vemos intervenciones policiales, actuaciones policiales y constantemente en noticias estamos escuchando, es que se desarticuló una organización, es que ya no existe una organización. Cuando ustedes escuchan se desarticuló una organización, quiere decir que en ese espacio físico en el que operaba esa organización ya no hay nada, es decir, queda libre. Pero ¿qué pasa? La misma concepción de la complejidad hace que exista un concepto de autopoiesis y que se cree una nueva organización que otra vez se implante ahí en ese sitio y que empiece a desarrollar su labor y a hacer las mismas actividades. Quizá hagan cosas de otras formas para, entendiendo el modelo de autosemejanza y entendiendo cuáles fueron los errores cometidos por los anteriores, pues ellos tratan de mejorar las condiciones y desarrollar nuevos modelos de actuación para que pues realmente sea más complejo que sean descubiertos. Pero este juego de que desarticulo y se vuelve a generar una nueva organización y ese juego constante, eso está marcado en el concepto de esa autopoiesis, ese desarrollo constante. Entonces, digamos que a partir de eso se genera también ese modelo de autosemejanza. Entonces, por eso yo les digo que los modelos de seguridad tienen que entender de fondo los conceptos que rodean los comportamientos sociales y los comportamientos humanos para que sea más fácil desarrollar estrategias que impacten la seguridad de manera efectiva. Si no se entiende eso, vamos a seguir en la misma bicicleta estática en la que hemos estado durante décadas y ustedes han escuchado, no solo en Colombia, en México, en cualquier parte del mundo, que las personas que señalan trabajar por la seguridad indican que van a desarrollar estrategias de seguridad cuando ya se sientan en los cargos de decisión, hacen lo mismo, porque están en esa bicicleta estática. Eso cambia en la medida en que se empiecen a entender estos factores que les acabo de decir para poder ver las cosas desde otro punto de vista. Seguimos con otros principios que digamos que importan en la medida en que constantemente los factores de seguridad en términos multidimensionales tienen también en el fondo procesos de organización, procesos de integración, procesos de cómo yo me relaciono con otros para lograr un objetivo específico. Y entonces ahí empezamos a ver esas grandes organizaciones criminales que existen, pero entonces así como existen esas grandes organizaciones criminales, existen unas muy pequeñas. Eso en los principios de complejidad se llama el modelo hologramático. El modelo hologramático. ¿Y qué significa un modelo hologramático? Así como ustedes ven la existencia de las características que tiene un átomo, en el cual está su núcleo y están los protones y los neutrones dando vueltas, asimismo, en esa organización, ustedes ven el cosmos. Y el cosmos está integrado por un sol y por los planetas que se encuentran alrededor. Entonces, esos mismos movimientos, tanto atomistas como cosmológicos, es la misma concepción, eso se llama el principio hologramático de la complejidad. Entonces, por eso es importante entender a veces que así como se fusionan y se desarrollan organizaciones muy pequeñas, criminales, organizaciones o intereses criminales muy pequeños, o intereses o factores que afectan la seguridad en un entorno pequeño, también se desarrolla en lo grande, en organizaciones muy grandes o inclusive organizaciones transnacionales del crimen. Por eso es que es necesario entender estos principios que yo les voy a señalar para poder también soportarlos en el desarrollo de estrategias que impacten la seguridad.
Entonces el primero es este principio de conectividad. Es decir, todas las partes de un sistema constantemente se afectan de manera mutua. Inclusive hay una afectación así no exista una conexión entre ellas, ¿cierto? Bateson nos traía este concepto. Resulta que así las relaciones sean locales o no locales, o haya algo que esté sucediendo acá en Colombia y algo que esté sucediendo en Europa, ustedes ven que en los comportamientos a veces se parecen, hay una conexión y realmente no es necesario que esa conexión o no es obligatorio que haya una comunicación directa entre los actores que generan este comportamiento y los actores que generan este otro comportamiento. Pero hay una conexión, esa conectividad, porque esas personas van entendiendo que lo pueden hacer así. Eso funciona mucho con las organizaciones del narcotráfico. Las organizaciones del narcotráfico generan el concepto de cárteles. Los cárteles lo que hacen es desarrollar modelos de autoorganización, autopoéticos, pero tienen de por sí un concepto de conectividad en muchas ocasiones. Tienen que tener relaciones, pero hay organizaciones que no las tienen, que no tienen esas relaciones directas, pero los modelos de actuación se parecen y eso hace parte de los modelos de la conectividad. La correlación. La correlación nos implica, nos señala que en realidad no existen causas únicas ni lineales. Además, el tiempo no fluye como nosotros lo sentimos, ¿cierto? Hay fenómenos que generan o son muy difíciles de determinar si son importantes o no son importantes, ¿cierto? Entonces esos comportamientos en cadena que existen realmente a veces no tienen una explicación. El tiempo, como les digo, para unos entornos sociales es de una manera y para otros entornos sociales es otra. El espacio para unos entornos sociales es de una manera, pero para otros es de otra. Sin embargo, existen entornos de correlación. ¿Por qué la correlación? Porque todos hacemos parte del mismo mundo. Entonces, así como yo estoy en este momento y ahorita a la hora del almuerzo, pues muy seguramente tendré hambre y tendré que almorzar, porque eso hace parte del contexto humano. Debe haber un sujeto, una persona, en Burundi en este momento. Debe ser, digamos que la diferencia de horas, otra cosa. Pero este sujeto en Burundi, a su mediodía, también le va a dar hambre. También le va a dar hambre y va a tener esa necesidad de comer. Que las condiciones que yo tenga, aquí donde estoy parado en Colombia, tenga unas características y que las características que este hombre, este sujeto en Burundi, tenga para poder desarrollar este modelo de suplir esa necesidad de comer, sean diferentes, sí, pero tenemos sin conocernos una correlación en tiempo y en espacio. Porque el mediodía para él significa la necesidad de comer y el mediodía para mí también. Los comportamientos que afectan la seguridad también funcionan de la misma manera, soportados en esas necesidades. Entonces las organizaciones o los grupos que afectan los escenarios de seguridad también, independientemente del tiempo o el espacio, como se los acabo de explicar con el anterior ejemplo, también tienen modelos de necesidad que implican el desarrollo de factores que pueden relacionar esos comportamientos. El siguiente principio es el principio de criticabilidad. Resulta que hay situaciones que cuando se tienden a ser normales, tienden a no generar, digamos, mucha atención, pues digamos que en un entorno lineal, ahí van. Pero esas mismas situaciones, cuando presentan un escenario crítico, cuando pasa algo que enciende una llama, esa criticabilidad genera un nuevo rizoma, por decirlo así, ese nuevo rizoma de comportamiento, ¿cierto? Y genera la necesidad, en primera instancia, de incrementar la transmisión de información.
porque cuando ya un evento se vuelve de interés, ese evento genera que haya más necesidad de conocer qué pasó con ese evento. Entonces hay una máxima en términos de transmisión de la información. Pero también puede generar esa criticabilidad, ¿cierto? Desde la misma concepción del caos, nuevas transacciones de comportamiento, nuevos escenarios de comportamiento, ¿cierto? Un ejemplo muy peculiar que les tengo para darles a explicar mejor este tema es algo que ocurrió acá en Colombia hace algunos años y fue el fenómeno de lo que se llamó las pirámides. Resulta que alguien eh, vendió la posibilidad de que si una persona invertía en su producto, a la X cantidad de tiempo recibía el doble o el triple del dinero. En primera instancia, la gente empezó a entregar dinero y empezaron a recibir esos dividendos. Y eso se fue convirtiendo en un escenario de interés para mucha gente. Y entonces se desarrolló el denominado esquema Ponzi, que el esquema Ponzi es que los que están abajo sostienen económicamente a los que están arriba, y eso es una pirámide que en algún momento se va a caer. Eso es un sistema Ponzi. Aquí se denominó pirámides. Resulta que cuando empezó eso, digamos que en términos normales la gente decía, yo estoy recibiendo dinero, no hay ningún problema. Pero cuando ya se empezó a caer económicamente y empezaron a emerger denuncias de estafa, hubo un escenario de criticabilidad en ese momento. Y a partir de eso el Estado actuó, dijo, un momento. Entonces generó una actuación directa, intervino y desarticuló estas organizaciones. Se crearon normas para el control específico y la imposibilidad de que se creen nuevas pirámides y que la gente no sea estafada. Entonces, eso marcó un escenario aquí en Colombia muy fuerte, muy fuerte. Aquí las personas empezaron a identificarse como personas estafadas, pero en principio el escenario era normal. Cuando llegó a ese escenario de criticabilidad, ahí sí empezamos a entender, oiga, cómo funciona. Ahí sí fue cuando la gente empezó a entender qué es un sistema Ponzi, cómo funciona el sistema Ponzi, qué es una pirámide, cómo pueden estafar a la gente. Pero antes de eso, a la gente no le interesaba ese tema, porque llegó a un escenario de criticabilidad. Y esos escenarios de criticabilidad hacen que la gente actúe de una u otra manera. En escenarios de emergencia, un poco se parecen a los anteriores. Entonces, cuando hay emergencias, hay conexiones, nuevas conexiones de las simetrías de los sistemas, de las personas, de los entes, de los comportamientos sociales. Cuando hay una emergencia, todo el mundo se une ante esa emergencia y se crean nuevos escenarios. Entonces, cuando hay, por ejemplo, emergencias de desastres naturales, es cuando todo el mundo fija su atención a ese desastre y se crean esas simetrías entre las sociedades, inclusive del mundo, ¿cierto? Pero esas simetrías, bajo el concepto de emergencia, también son aprovechadas por algunos entornos, digamos, ilícitos para poder hacer de las suyas. Entonces hay que entender también esas relaciones de emergencia o que se crean en emergencia. La recursión. Resulta que muchas cosas generan bucles de comportamiento. Entonces, algo que estamos aquí puede generar un efecto y ese efecto genera un bucle y el bucle vuelve a pararme aquí donde estoy otra vez. Es un poco el efecto de las guerras. Hoy en día las guerras tienen esos mismos escenarios de bucles. Entonces, una guerra que estaba parada se vuelve a activar, genera un bucle y otra vez se vuelve a parar. Y otra vez se vuelve a activar y otra vez se vuelve a pasar. Un posible escenario de bucle. Tiene que haber algo muy fuerte para que prácticamente se acabe esa guerra y entre, digamos que, a un estado de tranquilidad y eliminación de esas causas de esa guerra. Pero un ejemplo que les puedo poner es la guerra que hemos tenido, esa guerra que ha existido durante muchas décadas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Porque como no hay todavía en este momento un escenario que acabe puntualmente el contexto, constantemente se van creando bucles de actuación, bucles, bucles, bucles. Y esos bucles afectan y han venido afectando de una u otra manera esas relaciones, esa tranquilidad que hay en esa zona del hemisferio, pero de una u otra manera no hay todavía solución. Esos conceptos de recursión o
marcados por los bucles. Y esos conceptos de bucles generan esa resonancia. Bueno. Ahora bien, vamos a entender las ciudades. Las ciudades hoy en día tienen estas características de convertirse en ciudades fortaleza. Hoy en día vemos cómo las ciudades tienen estos conceptos y hay modelos en donde las mismas ciudades están buscando escenarios de seguridad sostenible. Sin embargo, estos escenarios pueden ser objetivos o subjetivos porque cada quien desarrolla su modelo de ciudad a su manera y no se ha encontrado un concepto sostenible que permita entender cómo debe ser en sí una sociedad. Hay en muchos países del mundo una oscilación, digamos que una complejidad en términos de entender qué significa lo militar y lo policial, porque hay situaciones en donde existe ese trilema de la seguridad entre la libertad, la seguridad y la justicia. La libertad, yo cómo puedo ser tranquilo, estar, digamos, marcado por la seguridad, por la libertad, la seguridad que me ofrecen a mí los cuerpos militares y policiales y la justicia en términos de quién me ofrece a mí justicia y cómo yo logro la justicia. Y ahí está esa oscilación que está constantemente en términos de bucles y todavía no se ha entendido qué hace uno y qué hace otro porque a veces uno se mete en el campo del otro y el otro en el que tenemos. Eso lo vemos mucho en Colombia y se ve también un poco en México. Eso se ha visto. Entonces sí se ha visto una oscilación que puede en determinado momento afectar las relaciones y el entendimiento de lo que sí significa la seguridad. La disputa por el poder de los territorios, porque hay una descentralización de los poderes políticos y esa descentralización hace que como que no exista un cumplimiento heterogéneo, sino que hay ambiciones perdón, no homogéneas, sino que hay ambiciones heterogéneas de lo que significa la seguridad para uno o para otro. Pero en ese marco de disputa, pues inclusive pueden haber escenarios que impacten de manera positiva o negativa un estado u otro en determinado momento. La búsqueda de los dividendos económicos siempre va a existir, basado en ese modelo de los fractales. Es ese modelo de la creación y el entendimiento y la necesidad de obtener dividendos económicos, no importa cómo, no importa qué tenga que hacer. El interés es obtener dividendos económicos de cualquier actividad, tanto legal, ni más faltaba, porque tiene que existir las empresas, pues para eso se crean, para obtener esos dividendos económicos y desarrollan sus trabajos para eso, como en lo ilegal, porque ellos también desarrollan modelos de actuación que permiten y se orientan a lograr obtener esos dividendos económicos y llegar a sus objetivos. Estamos en una sociedad del riesgo, hoy todo es riesgo, análisis de riesgo, factores de riesgo, analicemos el riesgo, todo está soportado en riesgo. Pero pues hay que entender una frase que dice que a mayor desarrollo, mayor riesgo. A mayor riesgo hay mayor peligro. A mayor peligro hay mayor inseguridad y a mayor inseguridad hay mayor miedo. Por eso es que todo el mundo está, en todo el mundo pasa esto, el riesgo. Analicemos el riesgo, qué pasa con el riesgo. Hizo la plantilla de riesgos. Si va a existir una contratación, en el modelo de contrato tiene que estar el análisis de riesgo. Las empresas desarrollan su análisis de riesgo. Entonces estamos en ese contexto y vemos ese concepto soportado especialmente en la creación de una lógica del seguro. Entonces, mucha gente trata de asegurarse. Entonces, yo compro mi seguro de vida, mi seguro contra incendios, mi seguro para mantener la seguridad de mi hogar, mi seguro contra hurto. Entonces, se están generando muchos seguros porque estamos volviéndonos en una sociedad del seguro por la misma concepción y la misma filosofía del riesgo en el que nos encontramos. Y asimismo se desarrolla ese modelo de Homo Prudens en que el ser humano se protege, el ser humano a veces ya no cree tanto en que el Estado me va a proteger, sino que yo mismo busco mis escenarios de protección. Ese es el Homo Prudens. Cuando uno va a salir a la calle y pregunta, oiga, ¿yo puedo ir a este barrio? ¿Será que ese barrio sí es peligroso o cómo es este barrio? Eso hace parte de ese concepto psicológico que tienen las personas en la concepción del Homo Prudens para poder, digamos, estar en un entorno que le ofrezca variables de seguridad. Y existe en ese modelo
la creación de lo que se llama la cultura del miedo. Entonces, esa cultura del miedo es la que va creando ese contexto mítico que se denomina como la cultura o la ciudad del cielo y del infierno. Ustedes vayan a cualquier ciudad del mundo, a cualquiera. En cualquier ciudad del mundo existen sectores de cielo, sectores turísticos, sectores donde todo el mundo va, sectores donde todo el mundo se toma la selfie, donde se puede tomar de la mano con su pareja y caminar sin ningún problema. Esos sectores, arquitectónicamente organizados, bonitos. Pero existen sectores de infierno donde nadie va, donde a uno le dicen no vaya allá porque allá le puede pasar algo, no vaya allá porque es que allá existen personas que le pueden hacer daño. Entonces, todas las ciudades tienen esos conceptos de cielo y del infierno. Por ello les decía a ustedes desde el principio de esta charla que existe ese concepto del caos y el orden. Entonces, si las estrategias de seguridad no entienden esto, no se pueden desarrollar estrategias. Además, uno empieza a mirar las estrategias de seguridad en gran medida y son lineales. Es una estrategia de seguridad para todo el mundo igual, pero a veces no entienden la diferencia entre cielo e infierno para poder desarrollar esas mismas estrategias. Y entonces ahí se desarrolla una disolución en estos escenarios de cielo e infierno de la solidaridad social. Ya no hay solidaridad social. Ustedes vayan a esos sectores de infierno donde nadie, todo el mundo se mira como de reojo a ver qué puede pasar. Ahí ya no hay solidaridad social. Esto también se impacta especialmente por el discurso de los medios de comunicación que a veces venden las cosas de manera muy fuerte. Yo he estado viendo últimamente algunos youtubers salen y cuentan cómo son las ciudades. Hay muchos, yo sé que ustedes los han visto, youtubers de viajes, muchos youtubers de viajes, y uno empieza a mirar esos youtubers de viajes y ellos se dedican a conocer las ciudades, pero lo que están haciendo en gran medida es dando a conocer, hay unos muy famosos, las ciudades del infierno. Y eso hace también que los medios de comunicación impacten en ese desarrollo de cómo son esas ciudades del infierno. Y no quiere decir que no las den a conocer, ni más faltaba, hay que conocer todo y eso es parte del conocimiento general, sino lo que es importante es empezar a entender y a esquematizar y a hacer, digamos que más plausible la existencia de estas características. Tenemos la privatización de la seguridad. Tenemos gobiernos a distancia, gobiernos que en realidad a veces no les interesa tanto los conceptos de seguridad como debería ser. Y entonces eso que ha hecho, que en gran medida se empiecen a incrementar esos modelos de seguridad privada. Acá en Colombia están muy fortalecidos, muy fortalecidos. Y yo sé que hay países en donde existen esos modelos en gran medida de seguridad privada, en donde se evidencia que realmente el Estado no es el único garante de la seguridad. Y el Estado se vuelve como el coordinador, como el que genera las normas, como el que mira la orientación política, pero en realidad los variables materiales de lo que significa la seguridad la están haciendo los contextos de seguridad privada, ¿cierto? Y esto que va generando y está generando en el mundo entero un modelo que yo he venido llamando el modelo de la despoliciación. Ya en muchos países las personas no creen en sus policías, en sus cuerpos de policía. Ya los cuerpos de policía ya no son suficientes, ya no tienen las capacidades que deberían tener para poder solventar escenarios de seguridad. Es por eso que digamos que emergen los escenarios de seguridad privada que son los que impactan en ese sentido. De hecho, vemos muchos videos donde la policía trata de actuar en escenarios de control social y ya no son sostenibles. Lo hemos visto en Estados Unidos, se han visto muchos videos de estos, cómo los policías tratan de generar escenarios de control, por ejemplo, en los almacenes Zara. Y se complica la cosa, porque digamos que la capacidad que ellos tienen ya no es tal, y digamos que ya la visión social de lo que significa el policía ya no es la misma. Y entonces por eso que yo digo que se están generando estos modelos de despoliciación. Y la seguridad pública tiene también que repensarse. La seguridad pública tiene que tener un modelo que le permita repensar sus estrategias, repensar sus formas para poder actuar de manera diferencial en lo que se necesita.
Y estamos viendo en el escenario algo que se denomina el modelo de la artificialeza. La naturaleza se está acabando en muchos entornos y se está creando la artificialeza. Entonces la gente está creando en los entornos urbanos especialmente, digamos que construcciones, se está dando más importancia a ese desarrollo y ya la naturaleza se está volviendo artificial, ya todo es muy artificial. Y entonces, así mismo como es el entorno, en ese escenario de artificialeza, también es el comportamiento de cada ser humano y asimismo respeta o irrespeta los conceptos de autoridad. Eso impacta directamente. En ese contexto podemos ver, digamos, la posibilidad de actuar y desarrollar factores que puedan impactar esas estrategias que se necesitan de seguridad, ¿cierto? En primera instancia, es importante pasar de un modelo de postcrimen, es decir, investigar después de, a un modelo de precrimen. Es muy necesario fortalecer los modelos de precrimen, entender las características de las ciudades, saber cómo podemos impactar en esas ciudades para mejorar las condiciones, pero hay que entender las mismas ciudades desde el escenario del caos y el desorden para poder, digamos que, mejorar esos modelos de precrimen. Los mapeos de actores estratégicos para poder entender esas correlaciones, esos modelos de autoorganización, estos modelos de autopoiesis, de autosemejanza, y esos modelos se crean desde esos mapeos. No el mapeo de saber que una organización, quién es el líder y quiénes son sus integrantes y tener la foto. No, es entender cuáles son sus características de comportamiento, sus variables de correlación, sus variables de autosemejanza para poder saber y entender cómo se pueden impactar de manera directa. Pasar de herramientas de monitoreo a herramientas de gestión de sucesos. Hoy en día tenemos cámaras, muchas cámaras, demasiadas cámaras, pero en realidad tener tantas cámaras tampoco sirve, porque yo puedo tener muchas cámaras, pero si esas cámaras a mí no me sirven para poder entender los sucesos o qué pasa alrededor de esas cámaras, realmente no me sirve para nada. La relación ecológica entre la sociedad y la naturaleza. Hoy en día eso se está poniendo de moda en todo lado. Ese concepto de esa relación buscando la revelación ecológica que tiene la sociedad. Pero hay que entender que esa ecología no debe ser impuesta. Tiene que ser una ecología marcada por el entendimiento de las mismas sociedades. Es decir, no llegar tanto a esa artificialeza, sino también entender las características ecológicas que tiene cada sector para actuar en consecuencia. Desarrollar modelos CPT. CPT significa modelos de seguridad basados en diseños ambientales que tienen mucho que ver con lo que les estoy diciendo de las revelaciones ecológicas para poder mejorar las condiciones de ciudad, que se vean más bonitas y que tengamos más ciudades de cielo y menos ciudades de infierno. Los principios de la complejidad en este sentido son el dialógico, una integración, un diálogo entre las personas, que las personas se entiendan. Recursivo, buscar nuevos escenarios de actuación, nuevas estrategias, y el hologramático, que yo les explicaba que así como funciona en el contexto atómico, funciona en el contexto del cosmos. Y eso hay que tenerlo claro para desarrollar las estrategias. Tenemos que tener más centros de comando, control y comunicaciones que nos permitan tomar decisiones. El modelo ecológico, yo les decía, seguridad es de ese modelo porque la gente necesita la naturaleza, ama la naturaleza, y esos modelos ecológicos soportados en el CPT nos van a ayudar. Modelos de gestores de convivencia, porque yo les decía, los modelos de despoliciación se van viendo, digamos que pues, van impactando más, y necesitamos personas que nos ayuden desde un modelo de gestores que colaboren en esos escenarios de control social y de desarrollo social en términos de convivencia para poder mejorar las condiciones. Puntos de monitoreo integral a partir, como les decía, de esas actuaciones del control de sucesos, capacidades de análisis, observatorios, pero que sean verdaderos observatorios de análisis y de seguridad en las ciudades que nos permitan entender las realidades de la sociedad para poder lograr ese impacto estratégico en seguridad. Semilleros de convivencia, que los niños, desde los niños entiendan qué significa el respeto por el otro, el mejoramiento de las condiciones de seguridad, qué significa mantener las normas, pero también qué significa respetar las diferencias de los demás, y esos semilleros se tienen que desarrollar en las ciudades. Y por último, yo les quiero traer una propuesta. Este modelo es un modelo basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Este modelo
fue desarrollado para analizar las condiciones de mejoramiento de las personas que tienen cáncer, un modelo oncológico. Este modelo oncológico permite establecer condiciones alrededor del enfermo de cáncer para que tenga una vida sostenible y que ese mismo escenario le pueda ayudar a esa persona a lograr esa recuperación. Pero entonces es posible desarrollar este modelo en el contexto de la seguridad también. Entonces ya en el contexto de la seguridad se desarrolla lo que se denomina un mesosistema. El mesosistema son las relaciones que hay entre unas personas y otras, entre unos sectores y otros, entre unas variables y otras. Entonces este mesosistema lo que hace es buscar la orientación directa hacia un objetivo. Y en términos de seguridad es supremamente necesario desarrollar un mesosistema soportado en primera instancia en la persona, pero esa persona tiene alrededor de sí a sus vecinos, a la familia, a sus amigos. Es por eso supremamente importante generar esos contextos de gestores de convivencia o semilleros de convivencia que ayuden a esa persona a entender el respeto hacia los demás. Pero en una segunda línea de ese mesosistema tenemos las redes sociales. Las redes sociales hoy en día se han convertido en un factor de muchísima importancia en el desarrollo de las relaciones sociales. Y esas redes sociales nos ayudan o nos pueden afectar. Pero si entendemos el desarrollo de modelos de seguridad basados en la integración y la utilización y la buena utilización de las redes sociales, es posible empezar a construir esas sociedades más seguras. Las historias previas, hay que entender de dónde vienen las personas para poder establecer, oiga, la historia de este sector ha sido así, pero nosotros no podemos impactar modelos de seguridad o estrategias de seguridad sin entender esas historias previas que tienen esas comunidades o esa persona de por sí para poder establecer esos factores. La legislación, por eso yo les decía, hay legislación en gran medida que se contradice con otras legislaciones. Nosotros tenemos que desarrollar, o las sociedades tienen que desarrollar estrategias que permitan entender y desarrollar modelos o legislación que facilite la creación de espacios de seguridad y que no haya esa confusión en muchos contextos. Regulaciones específicas, a veces hay escenarios que realmente no están soportados en legislación, pero sí hay una legislación social ya desarrollada de manera particular. Esos eran los modelos de autopoiesis o autoorganización que yo les estaba comentando, que no necesariamente tienen que estar escritos, sino que la gente ya sabe que el comportamiento aquí es así. Si usted entra por acá, todo el mundo entra por acá. Aquí se coge el agua de esta manera. Aquí el sol llega de esta manera. Muchas regulaciones específicas que tienen las mismas sociedades que no necesariamente son escritas. Los medios de comunicación son muy importantes porque también están dando a conocer constantemente cómo estamos en términos de seguridad. La percepción social es necesaria. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde están las fuerzas? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está? Claro, está alrededor de eso. Pero yo les traje este modelo, ese entorno ecológico, para, a través de este mesosistema, para empezar a entender que las bases se tienen que desarrollar desde acá. Cuando estas bases que les estoy diciendo se desarrollan de buena manera, el contexto ya general de seguridad, donde ya se impacta la fuerza pública o la seguridad pública, va a ser mucho más sencillo. Entonces, esta era la presentación que les traía para el día de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya gustado este tema que es de muchísimo interés para todos ustedes. Le agradecemos mucho al maestro Valenzuela por los conocimientos aportados durante su ponencia. Ha sido un placer escucharlo, maestro. Y también agradecemos a todos cordialmente su asistencia a nuestro seminario. Les recordamos que para la obtención de su constancia de participación se deberá cumplir con una cuota de recuperación. Por último, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok, para estar pendientes de nuestros cursos y conferencias. Gracias.